del taller, en este momento está, me acaba de decir Yuri que para el lunes, muy bien, la próxima semana entonces evaluamos ese componente. Usted ya tiene evaluada la primera parte de la conducción, falta esta segunda parte. En ese taller yo voy a hacer un recuento, no lo he podido hacer aquí en clase por falta de tiempo, pero en el taller sí podemos hacer un recuento de los trabajos que usted ha presentado y entonces para que usted tome nota de eso y obviamente antes del examen. Bueno, el quiz lo tenemos la semana entrante, tema único, segunda parte de la conducción. Usted ya tiene por allá unos problemas muy específicos, etcétera, entonces yo en eso te vamos a orientar. Bueno, la clase anterior veíamos por allá un asunto de las superficies extendidas. Entonces, vale la pena que ustedes también sitúen allí este caso. Entonces, me voy a salir de esta ventana y me voy para acá, etcétera. Entonces, vamos a buscar acá. Nosotros tenemos un paper que se llama este paper lo obtuvimos nosotros en la parte inicial del curso, Bueno, y aquí en este que te estoy mostrando, sí estás viendo esta lámina. Bueno, en estos equipos que aparecen descritos acá, nosotros tenemos un intercambiador de calor, pero el medio de enfriamiento es el aire. El aire no es un buen medio de enfriamiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ayudarle con el área de transferencia de calor. Entonces, fíjate que el área de transferencia de calor no es solamente la pared externa del tubo que está en contacto con este aire, sino que esa superficie se extiende por medio de estos elementos que ustedes ven a todo lo largo de este recorrido. Son unos elementos metálicos que están por fuera en la parte exterior del tubo y eso hace que la superficie de transferencia de calor se aumente, dado que el aire necesita unas ayudas porque el aire no es un buen medio de enfriamiento. Y eso lo tenemos aquí. En este intercambiador, aquí tenemos nosotros un tiro inducido. El ventilador, perdón, el aire está siendo manejado por estos ventiladores que quedan en la parte superior. Entonces aquí chupan el aire y entonces por eso estamos hablando nosotros de un tipo, de un tiro inducido, perdón. Aquí tenemos el mismo equipo, pero los ventiladores están situados en la parte inferior y entonces tenemos un tiro forzado porque directamente desde el ventilador se dispara el aire hacia estas superficies que es donde se está produciendo el enfriamiento. Entonces nosotros tenemos este caso de superficies extendidas. Podemos dar otros ejemplos. Por ejemplo, no sé si ustedes todos, me imagino que las niñas no saben mucho de esto, pero nosotros, los hombres sí, relacionado con el radiador de un carro. Entonces, el radiador de un carro, ¿qué es? Es un serpentín y en todo el recorrido tiene unas laminillas y entonces estamos hablando de una superficie extendida. Por ejemplo, te fijas en la nevera, la parte del condensador, que es la parte externa del mismo. Allá recuerdas del efecto tenis, el efecto tenis que allá se ponen a secar los tenis allá detrás de la nevera. Bueno, ¿qué es esto? Es un serpentín y ese serpentín está unido por medio de unas laminitas y entonces estamos hablando por allá de unas superficies extendidas, etcétera. Entonces hay muchos casos de esto que nosotros podemos mencionar. Bueno, entonces ahí me faltaba eso, entonces me acordé, aquí lo apunté, entonces ya tenemos ese punto. Bueno, a partir de este momento, ¿en dónde estamos? A partir de este momento estamos en
en la parte transitoria de la conducción. La parte transitoria de la conducción tiene dos casos. Un primer caso es ¿cuál? El caso amable, el caso LSA. Y un segundo caso en el cual pues ese ya no es tan amigable. Entonces, bueno, la idea que tengo en esta primera parte de la clase de hoy es tomar esos dos modelos. Y ya con eso terminamos definitivamente la parte de la conducción y estamos ya en el tema convección, intercambiadores y en la última semana, como les digo, tema radiación y terminamos. Bueno, me voy a salir nuevamente de acá, me voy para la ventana y entonces vamos a ver qué tenemos por acá. Por acá tenemos el LSA, entonces yo te voy a este modelo, LSA, conducción de calor en estado transitorio. Entonces, fíjate que nosotros tenemos esta premisa, me voy a salir de acá y entonces vamos a ver qué tenemos nosotros. Fíjate que nosotros, ¿cómo empezamos el curso? Nosotros empezamos el curso de esta manera, ¿cierto? En la parte de la conducción, quiero decir, bueno, muy bien. Teníamos este asunto. Entonces, cuando estas variables no cobraban importancia, en la primera parte nosotros tendríamos que finalmente que esto, ¿cierto? Pero fíjate que con las simplificaciones que obtuvimos finalmente esto que tenemos acá. Nosotros nos vimos abocados a esto, pero tomando los principales modelos, entonces obtuvimos este asunto. Luego ya en el caso que analizábamos en la clase anterior, veíamos lo de la generación. Entonces, ¿ahora qué nos queda? Nos queda la T. Entonces, yo creo pues que esto usted lo puede entender perfectamente. Entonces voy a borrar acá nuevamente. ¿Y ahora qué estamos abocados? Estamos abocados a lo siguiente. Entonces tenemos ese fenómeno. Pero entonces vamos a ver cómo logramos llevar esto a este escenario. Entonces estamos nosotros en este punto. Vamos a ver. Entonces, con estas premisas me voy para el paper nuevamente. Vemos dos renglones ahí y ya pasamos directamente al modelo. Me salgo acá para la ventana, entonces tengo en la ventana, aquí capturo el paper y ahí está. Entonces, voy a leer estos dos renglones. Aquí dice, en el tema precedente consideramos la conducción de calor en estado estacionario, por lo cual la temperatura de un cuerpo en cualquier punto no cambia con el tiempo. Esta variable nosotros no la teníamos en cuenta. Se simplificó el análisis cuando la temperatura cambiaba solamente en una dirección, que era la dirección predominante. Por ejemplo, la dirección radial en el caso de la geometría cilíndrica y obtuvimos esto. Ahora, nosotros vamos a considerar sistemas unidimensionales o unidireccionales, pero también vamos a ver cómo interviene ahí el tiempo. Entonces, nosotros estamos en esta problemática, que la temperatura es una variable dependiente ¿de quién? Dependiente del espacio y dependiente del tiempo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver. Esto es la conducción transitoria que nosotros vamos a ver. Está aquí involucrada en esta problemática. Pero entonces vamos a ver qué pasa. Tenemos dos casos. Primer caso, el LSA. Y segundo caso, ya cuando no se aplica el LSA. No hay sino esos dos casos. Bueno, entonces, vamos a ver qué es análisis LSA. La palabra lamp, esta palabra lamp que ustedes ven aquí, lamp, ¿qué significa? Lamp, entonces te voy a mostrar, me voy a salir de acá, etcétera, etcétera. ¿De qué estamos hablando? Entonces nosotros estamos hablando de esto,
Hay una superficie porque usted sabe que los cuerpos no levitan. Entonces tenemos un plano por allá y en ese plano tenemos nosotros un cuerpo sólido. Este cuerpo sólido no tiene una forma definida y eso es lo que se llama un lump. Eso se llama, esto es como tradujéramos nosotros eso en español, lo llama un terrón, no un turrón de los de acá de la Lucerna, no confundir con eso, sino un terrón. Entonces tengo aquí un terrón y entonces eso tiene una forma de este y ese cuerpo está en esa superficie. Esto es lo que vamos a entrar a nosotros a analizar ahora. Si querés, podés hacer este dibujito de una vez. Si querés, lo podés hacer de una vez y lo haces ahí en el propio paper en donde tenemos el LSA, si querés hacer eso. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos? Ese cuerpo sólido está en contacto acá con el aire circundante. Tenemos que este cuerpo tiene una masa, un volumen, una densidad, un C sub P. Tenemos que por aquí hay un coeficiente de convección H, coeficiente convectivo acá, en convección que se da en esta superficie externa. Tenemos que el medio circundante está T sub infinito. Vamos a decir que en el tiempo, en un tiempo cero, este sólido tiene una temperatura T sub I y una vez transcurrido un tiempo T minúscula, entonces este va a alcanzar una temperatura T. Y la premisa que tenemos es esta, que vamos a convertir en una sola dirección y entonces hasta el momento vamos nosotros aquí. Eso es todo lo que tenemos. ¿Está claro? Entonces te pido el favor de que adjuntes este pequeño dibujo allí en ese paper que estamos tratando de resolver. Porque tú sabes que un dibujo siempre te orienta en relación con la situación física. Fíjate que aquí siempre hicimos nosotros un dibujito y eso nos orienta. Bueno, muy bien, regreso al documento, vuelvo y me salgo acá, entro por acá y entonces estoy en este punto, etcétera. Entonces dice, este análisis LSA, recuerden que tenemos un terrón, también esto traducido al español, esta es la traducción que más me gusta a mí, análisis de parámetros concentrados, pero puede haber muchas otras, etcétera. Bueno, este análisis de LSA da lugar a una gran simplificación en unos problemas de transferencia de calor sin mucho sacrificio de la exactitud. Entonces, ¿cuál es la característica de estos sistemas LSA? La característica aquí es donde nosotros tenemos la clave de todo el trabajo que vamos a hacer. En estos sistemas es LSA, la temperatura interna de un sólido no cambia, cambia con el tiempo. Sí cambia con el tiempo, pero permanece esencialmente uniforme a lo largo de todo el cuerpo sólido en un tiempo dado cualquiera durante un proceso de transferencia de calor. Me explico. Una vez que ha transcurrido un tiempo T, yo puedo decir que en este sistema LSA, en este análisis LSA, la temperatura de este cuerpo sólido en todos los puntos del mismo, en toda la extensión del mismo, es aproximadamente la misma. Entonces, esa es la hipótesis de trabajo. Y lo que vamos a ver es cuándo se cumple bien esa hipótesis de trabajo. Entonces, para eso vamos a desarrollar el modelo, para ver cuándo se cumple. ¿Por qué razón? Porque si eso se cumple, entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Tenemos acá, matemáticamente hablando, tenemos una facilidad, porque finalmente nosotros, estando abocados a esta situación, y si se cumple esa premisa, entonces, ¿esto en qué queda? Queda en que la temperatura solamente va a ser una función del tiempo. Y entonces me libero yo por acá de una coordenada espacial, con lo cual el trabajo matemático de esto se simplifica enormemente. ¿Me explico? Entonces esa es la premisa de trabajo. Y entonces vamos a ver cuándo sí se cumple esa premisa de trabajo para yo quitarme este lío de esta coordenada y entonces poder hablar
de la temperatura solamente como función del tiempo. Bueno, me vuelvo para la ventana, entonces aquí estamos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces aquí hay dos situaciones. Nosotros podemos tener un tipo de sólido que es un sólido metálico, y tenemos por acá un sólido que no es un sólido, metálico. Este es un pedazo de carne. Entonces, aquí, ¿qué te dicen en este párrafo? Te dicen una bola de cobre que sale de un horno a esta temperatura. Y las mediciones indican que la temperatura de una bola de cobre, de una esfera de cobre maciza, cambia con el tiempo, pero no cambia mucho con la posición en un tiempo dado cualquiera. De esta forma, la temperatura de la bola permanece aproximadamente uniforme y podemos hablar acerca de la temperatura de dicha esfera sin hacer referencia a una coordenada espacial específicamente hablando. ¿Qué pasa en un pedazo de carne? En un pedazo de carne tenemos que no sucede este mismo fenómeno anterior. En un pedazo de carne que usted tiene en un horno, entonces vamos a ver, la distribución de temperatura dentro de la carne no es uniforme. Se puede fácilmente al sacar la carne, o mejor, al cortar la carne por la mitad. Es un pedazo que usted tiene en un horno. Entonces, las capas más externas están muy bien cocidas y están a unas temperaturas altas, mientras que usted se aproxima hacia el centro con un termómetro de punzón y ve que por allá usted tiene, si aquí tiene 110, por acá tendrá 40 grados Celsius. Este tipo de sólidos con esas distribuciones de temperatura, con estos gradientes que ven ahí, para esto no se aplica el LSA. Entonces, esto representa en transferencia y calor un problema de difícil manejo, mientras que este primero representa un problema muy fácil de hacer. Es decir, no estamos hablando de facilidad, sino de amigabilidad. Bueno, y entonces aquí, ¿qué conclusión parcial sacamos? Que una bola de cobre pequeña se puede trabajar con este sistema, mientras que este pedazo de carne no lo podemos manejar acá. Bueno, con base en la figura que te acabo de mostrar, decimos acá, hay un cuerpo sólido de forma arbitraria, un lump, un terrón, a una temperatura inicial T sub I, en un tiempo cero, como relacionábamos en la instancia anterior. En ese momento el cuerpo se coloca con un medio circundante que está a T sub infinito, tal como veíamos en el dibujo, y entonces tiene una transferencia de calor, se genera una transferencia de calor entre el cuerpo y sus alrededores locales, en donde tenemos un coeficiente de transferencia de calor por convección H, ya lo decíamos en el dibujo, y nosotros inicialmente vamos a suponer que la temperatura T sub infinito es mayor que T sub I, pero entonces vamos a ver cómo manejamos eso. ¿Está claro? Bueno, suponemos que el LSA es aplicable y en estas condiciones, ¿qué podemos decir? Que la temperatura en toda la extensión del cuerpo, en un tiempo dado, es uniforme y esta temperatura presenta cambios solamente con el tiempo. Y vamos a tomar para hacer un balance de energía, ustedes saben los balances de energía, saben que transferencia de calor es balances de energía número 2. Entonces tenemos acá, vamos a tomar un intervalo de tiempo muy corto y vamos a hacer un balance de energía. ¿Me explico o no me explico? Me salgo de acá y entonces retomo para que los que no hayan podido tomar este asunto, estamos hablando de esa situación. Está esta situación que está pintada acá, en este tablerito, entonces recoge lo que acabamos de leer en estos párrafos anteriormente. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un balance de energía acá, muy sencillo, y vamos a suponer que este T sub infinito es mayor que T sub I. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que podamos plantear el balance, etcétera, etcétera. Bueno, eso es muy sencillo. Entonces, yo creo que usted ya tomó eso, me devuelvo para allá, me devuelvo para acá, entonces aquí estamos
aquí estamos, etcétera. Y entonces, ven, bueno, ya podemos pasar a la segunda parte. Aquí, y esto lo debía haber mencionado inicialmente, esto es tomado de este autor, que ha sido uno de los autores que nosotros manejamos aquí. Nosotros hemos manejado muchos autores, hemos tratado de apoyarnos en varios de ellos, obviamente, ¿con qué criterio? Con el criterio de sacar de cada uno lo mejor, pero en su momento todos han sido mencionados porque esto es algo muy importante en la academia, en la universidad, citar las fuentes, el citar las fuentes. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el balance de energía en ese sólido que ustedes ya dibujaron, que yo lo tengo aquí en el tablerito, etcétera, etcétera. ¿Qué dice el balance de energía? Calor transferido hacia el cuerpo. En ese diferencial de tiempo corresponde a qué? Al aumento en la energía del cuerpo en ese, ¿cierto? En ese lapso de tiempo. Entonces, como T sub infinito es mayor que T sub I, entonces tenemos una transferencia acá, un fenómeno convectivo, y aquí hay un fenómeno que se produce en el interior del cuerpo que corresponde a qué? A un aumento en la energía interna, y entonces ustedes saben que la energía interna C sub B para un sólido es lo mismo que C sub P, y entonces aquí lo expresamos de esta manera. Entonces fíjate que aquí está el balance. Fíjate que esto acá, esta primera parte sin el diferencial de T, es que lo que ya veíamos en los capítulos anteriores, la primera parte de la convección, aquí está dada, tenemos HA, un diferencial de temperatura, y esto multiplicado por el tiempo, entonces aquí me da esto en unidades de energía. Y lo propio tenemos aquí MC sub P delta de T, entonces tenemos unidades de energía. Bueno, ¿qué hacemos a continuación? Simplemente hacemos un rearreglo algebraico de lo anterior, y entonces este lo pasamos para acá y esta masa es el producto de esto, etcétera, etcétera. Y luego entonces podemos también rearreglar esto de esta manera, Entonces, ojo con este signo, por aquí aparece un signo menos, y se genera esta ecuación diferencial que nosotros tenemos ahí. Que esa ecuación diferencial es muy sencilla. Para resolver. No tenemos que recurrir por allá a los capítulos avanzados de las ecuaciones diferenciales para resolver esto. Y entonces fíjate que aquí tenemos un planteamiento. Fíjate que esto lo podemos resolver nosotros con un cambio de variable, muy sencillo acá, hacemos un cambio de variable y hacemos esa integración, y es muy sencillo. Pero fíjate que por acá no está el problema está es por acá, en este, voy a sacar aquí el lápiz, y entonces el problema, ¿dónde está? El problema, bueno, el signo menos, ¿cierto? Pero bueno, ojo con ese signo menos. ¿El problema en dónde está? El problema está es ahí. La pregunta es, me salgo para la otra ventana rápidamente, la pregunta es, ¿qué es eso? ¿Qué es ese paquete que tienes ahí? Ese producto HA, numerador, denominador, rho, V mayúscula, volumen por C sub P. ¿Eso qué es? Por Dios, ¿qué es eso? Y entonces me devuelvo para allá. A ver, no me devolví bien. Entonces tengo que salir por acá, perdón, no me devolví bien. Bueno, por aquí ya sí estoy, otra vez. Bueno, entonces, ¿qué es esto? Yo he llamado esto, lo he llamado en mi jerga, y me disculpan ustedes, en mi jerga un poco burda, esto lo he llamado yo, ¿qué es esto? Eso es una pelotera, porque ahí tienes una mezcla, algún periodista dijera una mezcla indiscriminada. ¿Qué es eso? Bueno, entonces, fíjate que a partir de esas mezclas indiscriminadas de estas peloteras es donde vas a ver algo muy importante. Entonces, les pido el favor de que vayan alistando el pañuelo, las chicas en particular, vayan alistando el pañuelo, porque ustedes van a presenciar algo ahora muy,
algo bonito, que corresponde al nacimiento de ¿qué? De un número adimensional. ¿Y de dónde viene eso? Eso viene de esa pelotera. Entonces vamos a ver en qué forma. Bueno, me devuelvo para allá, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a ver acá, etcétera. Bueno, muy bien. Entonces tengo aquí la pelotera. Fíjate que aquí está la pelotera. ¿Qué hago? Un artificio matemático. Multiplicar arriba y abajo por conductividad térmica. Esa es la conductividad térmica de quién. Ojo, que se me olvida aclarar y aprovecho en este momento para hacerlo. Esa es la conductividad y ojo con eso y aprovecho para hacerlo y para destacarlo. Es más, la de otro color para que no se te olvide. Esa conductividad térmica de quién, de esta belleza, de ese sólido, Dentro de las propiedades del sólido que enlistábamos acá, se me olvidó esta, muy importante, y entonces aquí está. ¿Está claro? Para que la coloques allí y tal, etcétera, y entonces me devuelvo. Bueno, muy bien. Entonces ahí estamos. Creo que sí estamos todos ahí, etcétera. Bueno, entonces, multiplicamos arriba y abajo por la conductividad térmica del Sol. Yo puedo hacer eso. Y fíjate que aquí entonces, ¿qué me queda? El C sub P que tengo acá, este Rho que tengo por acá y este volumen. ¿Y cuál es ese volumen? Entonces me tengo que salir nuevamente. Ese sí lo había acomodado acá, el volumen de este sólido. Y aprovecho para ver que este sólido, a pesar de que no tiene una forma definida, no es ni esta forma cilíndrica, ni esta forma propiamente. A pesar de eso, este tiene un área, está envuelto, ese volumen está comprendido ¿en dónde? En una cubierta externa, ¿Sí me explico? En una cubierta externa. Y entonces me devuelvo, etcétera, y entonces, ¿qué tenemos acá? Mira, este es el volumen del cuerpo y esta por aquí es el área de esa cubierta externa. Ese es el área de esa cubierta externa. Entonces yo aprovecho para hacer el cociente entre el volumen del cuerpo y el área de la cubierta externa. ¿Y cómo voy a llamar ese cociente? Lo voy a llamar L mayúscula. Entonces, hasta aquí, fíjate que simplemente un rearreglo por acá, pues fíjate que esto es completamente igual a esto. Pero en el paso siguiente, ¿qué hago? Digo, no, es que yo necesito otra L de esas aquí arriba y entonces puedo hacer eso que estoy haciendo ahí perfectamente. Fíjate que aquí, al pasar de aquí a acá, simplemente multipliqué arriba por esta L, que es este cociente que tengo acá, y entonces me queda una L nueva aquí arriba y me queda abajo una L cuadrada. ¿Está claro? Jóvenes y entonces niñas, les pido el favor de que alisten el pañuelo para que lloren, pues no vayan a llorar mucho, lloren un poquito. Bueno, entonces, ¿qué hago aquí? ¿Qué tengo hasta el momento? Fíjate que partí de una pelotera y tengo otra pelotera acá. Esto es otra pelotera. Pero entonces yo ya reorganizo este asunto, lo rearreglo. Y entonces separo acá de esta fuente, separo estos tres paquetes. Entonces, ¿qué tengo aquí? HL entre K. ¿Y qué tengo por aquí? Este sí lo reconocen ustedes. Este lo veíamos por allá cuando obtuvimos la ecuación general de conducción. Esto no es más que la difusividad térmica, K entre Rho CP, difusividad térmica. ¿De dónde me salió? Me salió de esta pelotera. Y finalmente, ¿qué me queda? 1 entre L cuadrado. ¿Qué es L cuadrado? Es esto. Y entonces, y ahí, ahora sí pueden llorar un poquito, jovencitas. ¿Qué es este paréntesis primero que tengo acá? Lo voy a señalar, este primer paréntesis, ¿qué es? Es este número adimensional, que es el número Biot. Este que tengo acá en el segundo paréntesis, esa es la difusividad térmica y este es 1 entre L cuadrado. Y para poder resolver esto por el truco, el viejo truco del cambio de variable,
Entonces, todo este paquete que es este inicialmente ya se llama SB. Y entonces, fíjate que el problema, aquí ya identifico esto, entonces fíjate que voy a proceder con esta ecuación diferencial, simplemente hago un cambio de variable acá para hacer eso, e integro entre ¿qué? Entre esto que decíamos nosotros acá, entre esto que decíamos nosotros acá. Este cuerpo en el tiempo cero está a una temperatura T sub infinito, entra en contacto con un medio que está a T sub infinito y vamos a ver cuál es la temperatura a lo largo de este cuerpo una vez haya transcurrido un tiempo T minúscula. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, fíjate que ya nosotros, el problema matemático ya quedó resuelto. Ahí no hay problema. Ahí no hay problema. Entonces me salgo para acá, regreso y repito, esto ya lo integras y entonces obtienes una expresión para la temperatura del cuerpo en cualquier tiempo, o bien es a partir de esta anterior obtienes el tiempo en el cual se tarda ese sólido, ese lump, en obtener una temperatura T mayúscula dada. ¿Está claro? Bueno, pero ¿dónde nos quedó? Entonces, fíjate que esto que sigue acá, ya eso lo tienes y por acá tienes este asunto. Luego por acá te dan calor instantáneo del sólido, es el calor instantáneo del sólido. Ese es el calor que pierde el cuerpo en un tiempo T. También puedes decir que esto corresponde a la rata de flujo de calor, esta Q minúscula, rata de flujo de calor en cualquier tiempo T minúscula. Bueno, y entonces aquí la obtienes y finalmente obtienes por acá, integrando esto en el tiempo entre 0 y T, y obtienes el calor acumulado. Esa es la cantidad de calor que se transfiere en ese intervalo de tiempo T, que va entre 0 y T minúscula. Y entonces aquí obtienes todo eso. Entonces, fíjate que el problema matemáticamente ya lo resolviste. Pero, ¿qué te queda? Te queda este asunto por acá. ¿En dónde? Obtuviste por acá con esta propiedad, no tienes problema, porque esa ya la conocíamos, ya la habíamos manejado, difusividad térmica, que aparece por acá. Te queda un asunto con este biot y con este L cuadrado, con ese L cuadrado. ¿Me explico o no me explico? Bueno, entonces, hasta ahí, fíjate, y ya el resto del documento LSA lo puedes obtener. Esto por acá es una discusión un poco filosófica del asunto y tal. Nosotros en este momento estamos surgidos de ¿qué? Me tengo que salir de acá y entonces ya el modelo ahí lo tenemos, pero apareció un número adimensional, el número biot. Repito, problemas con la difusividad térmica no tenemos porque esa la tienes allá reportada en tus propiedades o la puedes calcular a partir de K entre ρ P, dependiendo de las propiedades acá de este sólido, eso lo puedes calcular, ahí no tienes problema. Entonces, vamos a ver, me tengo que pasar para otro documento, entonces me voy a pasar para otro documento y me salgo acá para la ventana. Y entonces vamos a ver lo siguiente. Miren, este documento, mira, yo te lo recomiendo, te recomiendo este documento, Interpretación Física de los Números Adimensionales en Transferencia de Calor, te lo recomiendo, como se decía en unas épocas, te lo recomiendo poderosamente. Aquí nosotros vamos a estudiar en este momento el número biot, pero por aquí vamos a tener otros números que nos van a aparecer, creo que en la misma clase de hoy, nos van a aparecer todo este paquete de números. Entonces, te recomiendo específicamente este paper y te voy a adelantar algo de una vez que te puede interesar. Mira, de este paper, este paper, yo te voy a hacer una pregunta conceptual en el último examen. En el último examen, que es lo que tenemos al final,
de este semestre, por allá, no sabemos si en la semana 16 o en la semana 17, pero tenemos pendientes por allá un asunto conceptual y de aquí, de este paper, yo te voy a preguntar para que vos lo entendas muy bien, etcétera, etcétera. ¿Estamos o no estamos? Bueno, entonces, mira, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos que, ¿qué es el número BIOT? ¿Qué es el número BIOT? Entonces ya vimos cómo sale. Entonces, ¿qué tienes allí? Mira, tienes que el número BIOT corresponde al producto HL entre K, entre K. Bueno, esas variables ya las vamos a identificar. Hay una que no estás identificando. La H minúscula la tienes muy bien identificada y esta K también la tienes muy bien identificada. Pero, ¿qué es esta L? Esta L, como veíamos en el desarrollo, es el volumen del sólido y dividido en área de la superficie de la cubierta del sólido, de la cubierta externa del mismo, en contacto con un fluido. ¿Y ese fluido qué puede hacer? Puede enfriar o calentar el sólido. Esa es L, lo veíamos en la derivación. ¿Está claro? Bueno, entonces, vamos a ver, nosotros tenemos acá que el número BIOT, ¿qué representa físicamente? Y esta es la parte donde yo te insisto y esto es lo que te voy a preguntar. ¿Cuál es el significado físico de estos números? Entonces, físicamente hablando, el número BIOT es una medida de las magnitudes relativas de ¿qué? De estos fenómenos que tenemos acá. Hay una convección en la superficie del cuerpo. Aquí lo tienes identificado con esta H. Hay una convección en la superficie que se opera en la superficie, en la cubierta del cuerpo. Y por acá tenemos esta otra belleza que hace referencia a ¿qué? A una conducción que se está operando en el interior de ese cuerpo sólido. ¿Me explico o no me explico? Y entonces, que nosotros tenemos acá con estos números adimensionales y cuál es la potencia de los mismos, que estos representan físicamente dos fenómenos que están en disputa. Entonces, esta convección en la cubierta externa del cuerpo está peleando contra ¿qué? Contra la conducción que se opera en el interior del cuerpo sólido. ¿Me explico o no me explico? Y entonces ese número BIOT es una medida de esas magnitudes relativas de estos efectos que están acá en disputa. ¿Estamos? Ya voy a hablar un poco más sobre esto, ya vamos a colocar algunos ejemplos sobre esa longitud característica del sólido, pero ya no en terrones, que no tienen una forma definida, sino ya en geometrías muy específicas. Y entonces, ¿qué es este número BIOT? Entonces yo te voy a mostrar esa segunda parte. ¿A qué se te parece esto? ¿A qué se te parece esto? Bueno, si nosotros expresamos, no lo hice ahí en el paper, pero entonces me salgo un momentico y te muestro esto. Mira, número BIOT es esto. ¿Qué es esto? Es el coeficiente convectivo que tenemos acá. Recuerden que hay un sólido en contacto con un fluido circundante. Esta es la longitud característica correspondiente a ¿qué? Al volumen de esta belleza dividido entre la cubierta, en el área de la cubierta. Y esta acá es la conductividad térmica que nosotros tenemos acá. ¿Sí o no? Esto fue lo que nosotros obtuvimos. Nosotros podemos representar esto ¿en qué manera? En esta manera que tienen ahí. Como a su vez otro cociente entre dos resistencias. Vos ya identificás muy bien este asunto de las resistencias, porque de eso hemos venido hablando desde aguas arriba en el curso, las resistencias térmicas. Entonces, ¿a qué se te parece esta resistencia de arriba y a qué se te parece esta en el denominador? Entonces, arriba, ¿qué tienes? Arriba tienes la resistencia interna, una resistencia conductiva, resistencia interna del cuerpo.
¿A qué se resiste el cuerpo? Se resiste a la conducción de calor. Y aquí abajo, ¿qué tenés? Una resistencia en la cubierta, resistencia externa, ¿a qué? A la convección de calor. Entonces, tenés una resistencia conductiva entre una resistencia convectiva. ¿Está claro? Resistencia conductiva y abajo tenés una resistencia térmica convectiva. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Me regreso para allá, para el documento. Me regreso para el documento, entonces salgo a la ventana, vuelvo, etcétera. Aquí estamos, jóvenes. Aquí estamos. Entonces dice lo siguiente, y esto es una parte muy importante del trabajo que nos ocupa. Un biot bajo representa una resistencia pequeña a la conducción de calor. O sea que este numerador es muy pequeño. Si este cociente me arroja un valor pequeño, quiere decir que el numerador tiene un valor pequeño. Cuando la resistencia interna del cuerpo a la conducción de calor es muy baja, los gradientes de temperatura, o sea, las diferencias de temperatura en el interior del cuerpo, también serán muy bajos. Recuerden ustedes que nosotros en los modelos que acabamos de desarrollar, decíamos, sí, el potencial es pequeño, si el potencial es pequeño, también lo será la resistencia, viceversa. Entonces, nosotros aquí encontramos que estamos hablando de, regreso allá al paper, estamos hablando de una resistencia pequeña. Si la resistencia es pequeña, esta resistencia acá a la conducción es pequeña, también lo será el potencial. También lo será el potencial. Entonces, por eso decimos aquí, por esa razón, las diferencias de temperatura dentro del cuerpo serán pequeños. Esto ¿por qué insisto en esto? Con el fin de que podamos nosotros estar en dónde, estar en esta situación en la cual la temperatura no depende de la posición espacial, de un punto específico en ese sólido, sino que la temperatura va a depender finalmente ¿de quién? Del tiempo. ¿Por qué? Porque si la resistencia es pequeña, esa resistencia conductiva es pequeña, si la resistencia es pequeña, lo será el potencial, decíamos nosotros, y aquí volvemos a decir lo mismo. Entonces, no hay diferencias de temperatura a todo lo largo de la extensión de ese cuerpo sólido. Yo puedo decir que habiendo transcurrido un tiempo T minúscula, en todo el cuerpo tengo aproximadamente la misma temperatura. Por eso que estamos anotando acá. Me explico. Quiere decir entonces que cuando se cumple a cabalidad ese modelo, que es un modelo amigable, porque se maneja con unas ecuaciones muy sencillas, cuando aplicamos este modelo, lo cual implica que una distribución de temperatura, bueno, esto anterior que discutíamos implica una distribución de temperatura uniforme en toda la extensión del cuerpo. Y se acepta que LSA se aplica cuando ¿qué? Cuando este biot que corresponde a este cociente es menor que 0.1. Esto es lo que acepta la transferencia de calor. Y estamos diciendo entonces que esta resistencia es muy pequeñita. Esa resistencia es muy pequeñita. Si la resistencia es muy pequeña, lo será el potencial. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de que el biot para aplicar el LSA tiene que ser menor que 0.1. Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Está claro? Bueno, aprovecho para señalar unos asuntos. Esto viene ya a continuación por allá. Estos otros números vienen en el fenómeno ya convectivo y
también aprovecho para que ustedes tomen aquí el BIOT. Fíjate, voy a señalar acá con esto y entonces BIOT es esto y eso es lo que ya vamos a en lo que estamos nosotros en este momento. Pero por allá aparece otro número Nusselt que tiene esta misma vestimenta. La diferencia es que aquí la conductividad térmica, y por eso te la señalé acá, y te la señalé con rojo, la diferencia es que en el BIOT, la conductividad térmica es la conductividad térmica del sólido, en el BIOT. Mientras que en el Nusselt que tenemos ahí abajo, nosotros tenemos que esa conductividad térmica corresponde a la conductividad térmica del fluido. Ojo con eso, ojo con eso. Aquí estamos haciendo referencia al fluido. Bueno, entonces destaco eso, etcétera. Simplemente me voy a detener un poco acá en esta L, por razones que ustedes todos saben, por razones de geometría y de dibujo técnico que usted de pronto puede tener por ahí pendientes. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio con esa L y ya a partir de eso ya queda este asunto listo y quedamos expuestos para un taller, en donde ya en un caso dado, entonces vamos o tendremos oportunidad de analizar qué es lo que está pasando. Pero aquí ya tenemos toda la fundamentación, etcétera, etcétera. ¿Qué nos queda claro? Que ese número BIOT tiene que ser muy pequeño, menor que 0.1, para poder aplicar las ecuaciones amigables que son el LSA. ¿Por qué te digo yo ecuaciones amigables? Porque finalmente vos, ¿qué vas a hacer? Y te voy a indicar acá rápidamente, ¿vos qué vas a hacer? Vos vas a aplicar bien o esta expresión o esta, ahí no hay más, o esta. Y estas son demasiado amigables. Entonces, por eso estamos hablando nosotros acá de un modelo amigable. Bueno, entonces vamos a hacer dos ejercicios acá muy rápidos. Yo voy a borrar esto. Te pido el favor de que esto lo tengas muy presente, Cómo esto que nosotros tuvimos se convierte en esta resistencia a la conducción y se convierte finalmente en esta resistencia a la convección. ¿Dónde ocurre la resistencia a la conducción? En el interior del cuerpo. ¿Dónde ocurre esta? En la cubierta del mismo, en la cubierta. ¿Está claro? Entonces, esto como tal, yo no lo tengo ahí en ese paper que te pasé sobre la interpretación física de los números adimensionales, pero sí me gustaría que lo anexaras aquí, lo anexaras en esta parte, me explico, lo anexaras en esta parte, aquí, proveniente de esto, entonces hicieras pues esa aclaración ahí. Yo no la hice, pero entonces por eso te estoy comentando en particular sobre ese punto. Bueno, este tablerito entonces ya lo voy a borrar, Fíjate cómo una figurita con estas pequeñas aclaraciones que hacemos ahí, fíjate cómo una figurita lo desembarra uno, y le sirve para entender, en el caso mío, para tratar de aclarar un poco mejor cómo es que es la forma en la cual operan estas variables. Bueno, muy bien. Entonces, nos vamos a concentrar en esa L. La L corresponde a ¿qué? Esa L mayúscula es una longitud característica, hace referencia al volumen del cuerpo sólido y esta es el área de la cubierta, de la envolvente. Yo no sé si eso pudiera llamarse de esa manera, de la envolvente del volumen, de este volumen, de ese cuerpo sólido. ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a tomar varios casos. Por eso tengo por aquí lo siguiente. Entonces, vamos a tomar, esta es la superficie sólida. ¿Por qué? Porque los cuerpos no levitan. Entonces, voy a tomar mira, ¿sí? Adivinen de dónde procede. Este sí me tocó conseguirlo.
Este procede del almacén es la 14, que entre otras cosas no quedan en la 14 y no en la 17. Bueno, muy bien. Entonces, fíjate que estás viendo esto, ¿sí o no? Entonces, yo creo que puedes hacer un dibujito allí, puedes hacer un dibujito, vos lo podés hacer, ¿cierto? Vos lo podés hacer. Un plano, aquí ahí lo ves y está este cubo acá. ¿Está claro? Bueno, entonces dame esa longitud, esa longitud característica. A ver, ¿qué hubo? A ver, ¿qué hubo? A ver, Yuri, ¿cuánto te dio, Yuri? Yuri. Oye, yo te dije que me iba a demorar media hora y ya voy a completar una hora. Bueno, pero ya estamos terminando el LSA, luego paso al otro y luego ya, etcétera, etcétera. Y entonces ya, ahí vamos. Me queda la tranquilidad de que ya despejamos el espacio para la convección intercambiadores. Tenemos ya, ustedes tienen su programación de su taller, tenemos que seguir con los cuisecitos en la hora de la clase y vamos a ver cuál es el objetivo. El objetivo que tengo yo, te lo comento acá mientras haces el cálculo, te lo comento, el objetivo es una vez semana 16 terminar la de contenido y terminar con todo ahí, terminar con todo. Objetivo, vamos a ver si lo podemos cumplir. ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a suponer que este cubo que no levita, vamos a suponer que tiene el lado de ese cubo, la arista, es L minúscula. Entonces, ¿qué tenemos? Volumen del cubo. Bueno, muy bien. ¿Sí o no? ¿Todos tenemos esto o no? Vamos a suponer que es el lado del cubo, el L minúscula. ¿Está claro? Esta es longitud característica. Bueno, L cubo. ¿Y qué coloco abajo? Entonces, vean, le repito esto. Usted hará su dibujo, pero estamos hablando de esta situación. Estamos hablando de esa situación. ¿Sí la ves ahí o no la ves? Bueno, pues pasa que yo creo que sí la alcanzas a ver y puedes hacer un dibujo. Repito, porque estas bellezas no levitan. Bueno, entonces, ¿qué me dicen abajo? Área del cuerpo en contacto con el fluido que la enfría o la calienta. Entonces, ¿qué coloco ahí abajo? ¿Cuánto? A ver, Yuri. Yuri, ¿dónde me fue Yuri? Te cuento que hay 28 estudiantes en el momento, entonces voy a apuntar acá en la bitácora que yo siempre llevo por aquí. Hay 28, veo 28 acá. Iniciamos con 23, ya hay 28. Bueno, muy bien. Quiere decir que falta un estudiante porque en total ustedes son 28. Entonces falta algún estudiante por ahí, yo no sé. Bueno, muy bien. Decime, ¿cuánto coloco acá en el denominador, Yuri? Yuri no me contesta. No, ve que Yuri se me fue, por eso es que no me contesta, vean, se me fue. Bueno, entonces vamos a preguntarle a Laura. Okay. ¿Qué coloco aquí abajo? A ver, preguntémosle a Yerili. Yerili, ¿qué coloco abajo? Profe, L cuadrado. Pero, ojo. Pero sí, L cuadrado es el área de una cara. Pero ¿cuántas caras están en contacto con este fluido circundante? ¿Cuántas? 5. Exactamente, muy bien, 5. ¿Por qué? Porque esta de abajo que está tranca acá, ¿cierto? Ahí sí ven un poco mejor. Esta de abajo no está en contacto con el fluido, pero estas otras,
Las 4 laterales, si está superior, si están en contacto con el fluido que está enfriando o lo calienta. Ese sólido. Tal manera que, ¿qué tenemos acá? 5L cuadrado. ¿Está claro? 5L cuadrado. Entonces, finalmente, esa longitud característica, si estuviéramos analizando esa figura, entonces corresponde a esto. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Hasta ahí creo que no hay ningún problema. Bueno, entonces esa estuvo más o menos fácil, ¿cierto? Más o menos fácil. Bueno, te voy a presentar otro caso. Entonces aquí tengo este caso. Esto es para los que tienen un poquito de estrés y bueno. Entonces, una esfera. Nosotros por allá hablábamos de una esfera de cobre, una esfera maciza, como esta que tenemos acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar la esfera la coloco acá. Creo que ahí la ven, ¿cierto? Ahí la ven un poco mejor. La esfera la coloco acá. Ahí está la etiqueta de que eso fue comprado en Almacenes La 14. Bueno, ahí eso no es por haber propagandas. Bueno, me explico. Ustedes ven esto. Bueno, por ahí se me estaba cayendo la esfera. Y, o bien, a los que tienen estrés, entonces por acá bueno, muy bien. Entonces, dame ahí el volumen de la esfera. ¿Cuánto es el volumen de la esfera? Volumen de la esfera. Jerily. 4 tercios pi r cubo, profe. ¿Cuánto? 4 tercios por pi r al cubo. Muy bien, perfecto. Bueno, y ahora, fíjate cuál es el punto o cómo es el contacto entre esta superficie de esta placa donde está esta esfera. ¿Cómo es ese contacto entre este cuerpo esférico y esta placa en donde está esta esfera donde ustedes la están viendo ahí? ¿Está claro? ¿Qué punto de contacto hay ahí? Y ahí ya les dije. Aquí. ¿Sí o no? Entonces, este cuerpo y esta placa en donde está el mismo solamente tienen un punto de contacto, de contacto. Y el punto, geométricamente, pues ustedes saben que el punto no tiene ninguna dimensión. Punto no tiene ninguna dimensión. Eso te enseñaba tu profesora por allá en kinder. De manera que en este caso, el área de este cuerpo sólido que está en contacto con el fluido circundante es completamente toda esta superficie de esta cubierta de esta esfera. ¿Y cuál es el área de esa esfera? Oye, ¿cuál es el área de la esfera? 4 pi r cuadrado, profe. 4 pi r cuadrado. ¿Cierto? Entonces, ¿qué te queda? Te queda que esto va, la longitud característica, en este caso, tenemos esto. ¿Sí o no? Bueno.
Nos quedan dos ejercicios, dos problemitas de estos y ya terminamos esta cuestión de la longitud característica para pasar al flujo transitorio de calor cuando el biot no es mayor que 1, perdón, no es menor que 1, es mayor que 1 y entonces vamos a ver qué hacemos ahí. Bueno, ¿está claro? Bueno, muy bien, entonces ya obtienen eso para esa situación. Y finalmente, una forma, por eso la dejé para el final, porque a mí esta forma no me interesa mucho esas formas esféricas, y eso ya lo habíamos comentado, pero estas formas cilíndricas sí me interesan. Entonces, mira, yo tengo este cilindro macizo, lo veíamos por allá en unos casos en la clase anterior, esto es un cilindro corto, este es un cilindro corto, ¿sí o no? Cilindro corto. Este es un cilindro corto. Entonces, ¿qué pasa con este cilindro corto? Si el cilindro es corto, entonces yo aquí tengo el plano, entonces el cilindro puede estar en esta forma, vertical, siendo un cilindro corto. Y también, si es un cilindro corto, también puede estar así en esta forma horizontal. Entonces, empecemos con este cilindro en forma vertical, cilindro corto aquí en forma vertical. Entonces, ¿cuál es la longitud característica en esta situación? Usted la puede dibujar allá, la puede tratar de representar y entonces ver cuál es esto. Esto aplica en los problemas que nosotros tenemos allí, en esa guía, en esta segunda parte de la conducción. ¿Me explico? Entonces, te pido el favor de que calcules esa longitud característica cilindro corto vertical. ¿Está claro? Bueno. Cilindro corto vertical. ¿Cuál es el volumen del cuerpo? Vamos a suponer que esta altura es L minúscula. Esa altura es L minúscula. Entonces, volumen del cuerpo. El volumen del cuerpo corresponde al área de esta tapita, el área de esta tapa multiplicada por esta altura. Bueno, entonces el volumen del cuerpo corresponde a esto. Pi r cuadrado por L. Muy bien. Ahora, área de la cubierta externa en contacto con el fluido. Entonces, fíjate, tratándose de un cilindro corto, fíjate que esta área de abajo que estoy acá señalando, esta área de abajo no está en contacto con el fluido, pero esta tapita de arriba sí. Y esta cubierta lateral también. Solo esta de abajo no está en contacto con el fluido. Entonces, tenemos ahí la suma de dos áreas. Primero, el área de la base, el área de esta base. Bueno, ¿qué tenemos nosotros? El área de esa, no de la base, sino de la otra tapa de arriba, pi r cuadrado. Y el área de la cubierta lateral, ¿cuál es el área de esta cubierta lateral, de toda esta cubierta lateral? Corresponde a la longitud de esta circunferencia. La longitud de esta circunferencia multiplicada por esta.
Fíjense ustedes que esa cubierta lateral, ¿eso es qué? Esa cubierta lateral corresponde, no sé si alcanzan a ver ahí, no sé si alcanzan a ver, corresponde a algo como de este estilo. Esa es la cubierta lateral, la cubierta lateral. Entonces, estamos hablando de la longitud de esa circunferencia multiplicada por esta longitud que tengo acá. ¿Me explico o no me explico? Bueno. Entonces, esto, ¿cuál es la longitud de la circunferencia? La longitud de la circunferencia, 2πr. 2πr. O pi por d. En este caso, es como estamos hablando del radio, entonces tenemos 2πr y eso lo multiplicamos por él. Entonces ya con esto ya tienes que simplificar y encuentras la longitud característica del cilindro corto vertical, tal como lo tenemos acá. ¿Está claro? Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Por allá en los problemas, en esa guía que te pasé. En esa guía que te pasé no tenemos este cilindro corto, sino este otro cilindro, que es un cilindro infinito. Un cilindro infinito. Entonces, ¿qué pasa con el cilindro infinito? Pasa que este cilindro infinito no va a estar en forma vertical. No va a estar en forma vertical, porque no es práctico tener esto en forma vertical. ¿Cómo sostengo yo esto en forma vertical? Un elemento de este tipo. Entonces, este tiene que estar en forma horizontal. ¿Está claro? Este es un cilindro infinito. ¿Por qué cilindro infinito? Porque esta área de acá, muy pequeña en relación con esta longitud, cilindro infinito. Pero ya sabemos, no puede estar en forma vertical. Bueno, entonces, este es otro cilindro infinito. Otro cilindro infinito. Un área muy pequeñita, eso ya lo veíamos, y una longitud muy grande. Entonces, este es un cilindro infinito. Bueno, muy bien. Ahora vamos a continuar con el cilindro corto. El cilindro corto ya no está en posición vertical, sino que está en posición horizontal. En posición horizontal. Entonces, ¿cómo cambia para este cilindro corto? ¿Cómo cambia esa longitud característica? Díganme ustedes. Díganme ustedes. El volumen es el mismo. El volumen es el mismo. Entonces tengo este mismo volumen, πr cuadrado, por L, volumen del cilindro. Pero ahora, fíjate, ¿cuál es el área de la cubierta del cuerpo sólido en contacto con el fluido? En contacto con el fluido. Yo tengo esto así. Entonces, ¿qué está en contacto con el fluido? Entonces, empecemos por ver el contacto entre este cilindro corto, macizo, y esta superficie en donde este está. Entonces, fíjate que aquí nosotros tenemos que el contacto entre estos dos cuerpos es una línea recta, línea que podés ver por ahí. Ahí se te configura una línea recta, una línea recta. La línea no tiene un área. El punto no tiene dimensión y la línea no tiene un área. Entonces, fíjate que en este caso, toda la cubierta exterior de este cuerpo está en contacto con el fluido circundante que la enfría o la calienta. ¿Está claro? Entonces, en este caso tenemos las dos tapitas, tenemos 2πr cuadrado, que corresponde a las dos tapitas, y la cubierta externa ya decíamos que era 2πr por L. Entonces tenemos esa situación, cilindro acostado. Bueno, muy bien, ya esto lo puedes simplificar, etcétera, etcétera. Pero, ¿y qué pasa? Como vas a encontrar en los problemas, me estoy adelantando un poco al taller,
¿Qué pasa si tienes este cilindro infinito? Si tienes este cilindro infinito. Este cilindro infinito, ¿dónde tendrá que estar? Pues también sobre un plano. Lo que pasa es que para dar el ejemplo, no me sirve este plano, pero ustedes tienen ahí una idea, ¿cierto? Cilindro infinito. ¿Cuál es la diferencia en la longitud característica de este cilindro infinito con respecto a lo que acabamos de analizar para el cilindro corto? La diferencia es que esta área de esta cubierta lateral, es muy grande comparada con el área de esta tapita de acá y con el área de esta tapita de acá. ¿Está claro? Entonces, en el caso del cilindro infinito, yo tengo el volumen. Ese cilindro tiene que estar horizontal, que no puede estar vertical un cilindro infinito. Tiene que estar horizontal. Este es el volumen. Esta L es muy grande. Pero fíjate que aquí estas dos tapitas son muy pequeñitas en relación con la cubierta. Entonces, esta, como es tan pequeña, entonces la quitamos de acá. ¿Está claro? Pero es muy importante de una vez para que hagan esa anotación, esa observación y la tengan en cuenta o la tengamos en cuenta mejor a la hora de los problemas que hay por allá, etcétera, etcétera. ¿Está claro? ¿Sí me explico o no me explico? Bueno, entonces, cilindro corto, cilindro corto, horizontal, pero si es un cilindro infinito, entonces ya no tenemos esta componente. Y fíjate que al quitar esto, este término se me simplifica mucho. Este término de la longitud característica se me simplifica mucho. Bueno, hasta ahí, señores, aquí conceptualmente hablando del LSA, de la longitud característica, etcétera, etcétera. Ya la parte restante la citaremos de acuerdo con el trabajo que vamos o que tenemos ya programado para el taller. Según me dice Yuri, a ver, ya llegó Yuri otra vez, por ahí se me había ido, no la veo, se me fue Yuri, se me fue, para que le digan que por acá le estoy haciendo seguimiento, entonces se me fue, se me acaba de ir, no mentiras, hace un rato, y entonces ya la parte ya la vemos en los casos de los problemas que haya allí, etcétera, etcétera. Bueno, señores, entonces ya me pongo yo más tranquilo. ¿Por qué razón? Porque es que ya esto me tenía un poco preocupado, etcétera. Entonces ya esa parte ya quedó lista. La parte relacionada con el LSA, repito, ya en los problemas tendremos allí una situación en la cual podamos agregar comentarios adicionales, etcétera, etcétera. Bueno, ¿hacia dónde me voy en este momento? ¿Hacia dónde me voy en este momento? Bueno, también debo decir que pasar por ese documento que les señalé que era tan importante, este documento, ponerle a esto por acá un asterisco, este es un documento muy importante, pasar por aquí de una manera tan rápida, bueno, ya tenemos cubierta esta primera parte, pero yo sí quiero cuando tengamos todo esto que tenemos aquí más adelante, hacer pues ciertos comentarios en relación con estos números adimensionales que nosotros tenemos en transferencia de calor. Entonces me salgo de acá, me devuelvo para esta pantalla, etcétera, etcétera. Bueno, ¿en dónde estamos en este momento? Estamos en la siguiente parte, mira. Entonces, ¿qué teníamos nosotros? Teníamos esta premisa de trabajo. Tenemos esta premisa. Entonces, tenemos esto, ¿sí o no? Esto finalmente lo llevamos aquí a, ¿cierto? Bueno, fíjate que, dado el análisis que nosotros hacemos, entonces esto se convierte en LSA, se convierte en esto. Y esto fue lo que nosotros ya vimos. Pero en realidad nosotros ya hay un punto en el cual debemos
pasar de este lado amigable a este que no es tan amigable, ¿Sí me explico? Entonces, este es un mundo, pues, pudiéramos decir, un mundo muy, ya lo he dicho, amigable, un mundo hasta cierto punto ideal, aunque representa muchos casos de la realidad, pero ya esto es una situación ya más digamos, que no es tan amigable como el caso anterior. Mira, en este caso, fíjate que nosotros planteábamos a un dibujito, hacíamos un balance de energía, teníamos una ecuación diferencial, unas condiciones de frontera, las aplicamos, bueno, y resolvíamos muy fácil. Pero este caso en el cual estamos ahora, entonces aquí cuando estamos, cuando el biot menor que 0.1, ¿sí o no? Biot menor que 0.1, entonces estamos ahí. Pero la pregunta es, cuando el biot es mayor que 0.1, entonces, ¿dónde debemos regresar? Debemos regresar acá. Entonces, para este caso, ¿qué tenemos? Biot mayor que 0.1. Biot mayor que 0.1. Entonces, tenemos que regresar acá. Y te cuento de una vez cómo es la situación. Mira, este solo hecho de manejar esas dos variables independientes allá, eso matemáticamente hablando se convierte en un tremendo lío, ¿Hasta qué punto se arma el lío? Hasta el punto de que yo aquí, en este trabajo que hacemos en este curso, ni siquiera tomamos el camino tradicional, que lo acabamos de repasar por última vez en el caso del LSA. Hacemos un dibujo, planteamos un balance de energía, resolvemos una ecuación diferencial, condiciones de frontera, etc. Hasta ahí. Aquí, ni pensar ni siquiera en plantear el modelo. ¿Por qué razón? Porque ese manejo de esas dos variables me lleva por allá a unas honduras matemáticas que literalmente hablando me sacan de los límites de batería del curso. Entonces ya esto, si nosotros hiciéramos esa discusión, ¿qué pasaría? Que nos tenemos que meter ya es en un curso de matemáticas avanzadas para poder resolver el modelo y luego salir a la realidad. Yo estoy evitando ese piscinazo en ese manejo matemático que amerita unos archivos muy pesados, como dijéramos nosotros, unos archivos muy pesados. Entonces, me evito ese piscinazo y de una vez estamos apuntando a las expresiones solución del modelo, No me queda, en ese caso, no me queda otra alternativa. Repito, ¿por qué razón? Porque no tenemos las herramientas matemáticas para poder hacer ese trabajo. ¿Está claro? Esto esto es un tema ya de posgrado, de un posgrado. Entonces, en un posgrado, entonces ya sí se ahondan este tipo de situaciones particulares como la solución de estos modelos. Bueno, hasta ahí te cuento. Y me voy directamente para allá. Vos tenés una pieza, esa pieza la hemos denominado nosotros en este curso, sus amigos, sus compañeros, etcétera, la han denominado el documento 456, porque aquí aparece 4, por aquí 5, 6, 7, etcétera. Entonces, eso lo han denominado de esa manera. Bueno, tenemos flujo transitorio de calor. ¿Qué tenemos aquí? Sistemas con resistencia interna no despreciable. En el caso anterior partíamos de esa premisa, que esa resistencia conductiva era muy pequeñita, con lo cual se obtenía que el biot era menor que 0.1, pero aquí tenemos un caso en el cual no se presenta esta situación.
Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos nosotros tres casos. El caso de una placa plana infinita, una placa plana infinita. Esa placa, vos ya sabés que es una placa plana infinita. Entonces, en este punto del curso, en esta semana 12 en donde estamos, por razones de tiempo, etcétera, etcétera, este caso no lo vamos a ver nosotros. No hay problemas en tu guía que hagan referencia a este caso. Aquí ya nos pasamos a esta geometría que hace referencia a un cilindro infinito, que aquí ya lo acabábamos de ver. Y esta otra es una esfera también, y este modelo tampoco, ahí está enunciado, pero tampoco lo tenemos en los problemas, tampoco lo vamos a ver. Entonces nosotros nos vamos a concentrar en esta situación, Entonces, mira, aquí yo te presento la expresión para el perfil de temperatura en ese cilindro infinito. Ya te voy a mostrar nuevamente el cilindro infinito. Aquí aparecen, son unas funciones Bessel. Entonces puedes ver la complejidad matemática que tenemos acá. Nosotros en la guía que ustedes tienen, segunda parte de la conducción, tenemos unos problemas y todos tienen que ver con esta geometría. Por eso me voy a dedicar a ese asunto que tenemos allí. Está bueno. Entonces, nos vamos a concentrar en esto y ya te cuento este asunto. Bueno, voy a salir de esta pantalla, me salgo para acá. Te muestro nuevamente el cilindro infinito. Te muestro nuevamente el cilindro infinito, un cilindro macizo infinito, y eso a esto hacen referencia a unos problemas que tenemos allá. Bueno, ese cilindro infinito tiene radio. Tienen un radio, ustedes lo pueden ver ahí. El radio en esta nomenclatura que tenemos es R sub O. Radio, se puede manejar eso con una letra R mayúscula o con una letra R minúscula. Yo te voy a pintar más o menos en qué consiste eso. Entonces voy a tratar de hacer aquí rápidamente un dibujo. Y voy a hacer ese dibujo. Bueno. Entonces, tenemos nosotros ese cilindro, obviamente no está levitando, entonces eso está por ahí en una superficie. A pesar de que sea infinito, pues tenemos que pintarlo, ¿cierto? Entonces lo pintamos por acá, yo no sé, voy a tratar de hacer algo. Bueno, ahí está ese cilindro, No sé si lo alcances a ver ahí bien. Bueno, entonces, ese cilindro tiene un eje un eje en todo el centro, ¿cierto? Un eje en todo el centro. Permíteme que aquí estaba cometiendo un error. Bueno, algo como de este estilo. Bueno, me explico. Si estás viendo ahí ese cilindro, no pinte esta línea abajo porque esa coincide con el plano en que está cargando ese cilindro, ¿cierto? Bueno, entonces este cilindro tiene, vamos a decir nosotros acá, tiene una L, pero esa L es muy grande. Esa L es muy grande. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Por acá tenemos un medio circundante, un coeficiente h, t sub infinito, eso ya lo sabes. ¿Cuánto es el radio de esta belleza? El radio de esta belleza es R sub O, mayúscula o minúscula. Eso no importa. Mayúscula o minúscula no importa. ¿Y nosotros qué queremos? Nosotros queremos encontrar una temperatura en un radio R, ¿cierto? En un radio R, en este cilindro, en un tiempo T. Por eso ahí se mezclan esas coordenadas, espacial R y el tiempo, obviamente, porque estamos nosotros en la parte transitoria. Entonces, ¿qué pasará? Pasa que yo te voy a tratar de pintar acá, ¿cierto? Vamos a ver si soy capaz.
para que veas esto. Ya te voy a pasar allí, ya te voy a pasar. ¿Dónde está Yuri? ¿Ya llegó Yuri o no llegó? Bueno, muy bien. ¿Sí me explico o no me explico? A esta distancia R se forma esa, ¿cierto? Como esa cubierta que tenés ahí. Lo que te decía ahora, envolviendo estas hojas, es que yo envuelvo esto, ¿cierto? Y se me forma allí este asunto, ¿sí me explico? Entonces aquí tengo yo un radio R, un radio R. Entonces yo quiero averiguar a esta distancia R que me forma esa cubierta, ¿cierto? Que me forma esa cubierta, ¿cuál es la temperatura en esa cubierta que yo tengo a un radio R? Obviamente medido a partir de la línea de centros. Esto se llama el center line. Esta línea que yo trazo por acá, eso se llama el center line. Center line de este eje que tengo acá. ¿Está claro? ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, ya tenemos una premisa. Esta L es muy grande. Esto es un cilindro infinito. Entonces, estas tapitas, el área de esta tapita y el área de esta tapita no juegan acá en el cálculo para la longitud característica. ¿Por qué razón? Porque el área de esta cubierta es mucho mayor que estas tapitas, entonces ahí no tenemos nosotros ese asunto. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Entonces, cilindro infinito, área de la superficie cilíndrica, si quieres apuntar por allí, es mucho mayor que el área de los círculos, de estos círculos que tenemos en los extremos. En tal sentido, predomina el área de la superficie cilíndrica de esta cubierta lateral que nosotros tenemos ahí. ¿Está claro? Si estás viendo bien el dibujo, si quedó más o menos bien, si lo entiendes, todo eso. Bueno, y ahí tenemos lo mismo, El mismo caso que planteábamos nosotros allí. Nosotros tenemos que en un tiempo cero, entonces tenemos TI. Y vamos a averiguar en un tiempo T, vamos a averiguar esa T. ¿Está claro? Vamos a averiguar esa T. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Bueno, entonces, esto simplemente se requiere cumplir un protocolo. Bueno. Entonces, ¿cuál es el protocolo que nosotros tenemos? El protocolo es lo siguiente, ahorita que se utiliza tanto esa palabra, la utilizan para todo, entonces tenemos. Vamos a hacer un pequeño protocolo. Longitud característica. Entonces, la longitud característica. Decime cuál es esa longitud característica. Decime la voz. A la 1, 2, 3. Yuri ya llegó. Voy a ver si ya llegó Yuri. Yuri, carachas. No ha llegado Yuri. Se me fue. Bueno, longitud característica en ese caso, ¿cuál es? Oye. Pi r cuadrado por L. Bueno, entonces tenemos pi. Muy bien. Esa es el volumen, ¿cierto? Ese es el volumen. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Ese es el volumen de esa belleza. Cilindro infinito. El área de la cubierta, repito, no se incluyen las dos tapitas. ¿Cuál es el área de la cubierta? Dos pi r sub 0 L. Muy bien, jovencita. Niña tan juiciosa. Muy bien. Entonces, finalmente obtengo eso. ¿Está claro? Entonces, calculo yo, con base en la información que tengo, calculo esto. ¿Está claro? Luego, siguiente paso en el protocolo, el BIOT, número BIOT. Ese número BIOT es igual a ¿qué?
Entonces ya nosotros sabemos, por acá tenemos una h, tenemos la longitud característica es R sub 0 entre 2, y ¿qué más tenemos? Tenemos nosotros la K, que es en este caso, conductividad térmica de este sólido, Entonces, por ahí llegó Yuri, por ahí ya llegó. Bueno, muy bien. Entonces, calculo ese biot de esa manera, Bueno, muy bien. Ahí, entonces, es el segundo paso del protocolo. Bueno, muy bien. Creo que todos vamos ahí, ¿cierto? ¿Todos vamos ahí o no? Bueno, siguiente paso, el paso 3. Muy seguramente, ¿qué vas a obtener? Muy seguramente, ¿qué vas a obtener? Que ese número biot va a ser mayor que 0.1. ¿Sí o no? Biot te va a ser mayor que 0.1. Entonces, esto tiene una implicación, ¿en qué sentido? En que tu temperatura va a ser una función de ¿quién? De R, y nosotros aquí, en este modelo, manejamos el tiempo no con la letra T minúscula, sino con la letra teta. También para que vean ustedes, pues, otras nomenclaturas que se utilizan en transferencia de calor. Entonces, tenemos esto. ¿Está claro? Tenemos esto. ¿Está claro? Ya me voy para la otra pieza, ya con estas premisas. O sea, empezamos amigablemente, calculamos la longitud característica, calculamos el número biot. Muy seguramente vamos al caso en el cual el biot es mayor que 0.1, entonces tenemos este asunto. ¿Y a qué nos vemos abocados aquí? Entonces paso ya directamente a la otra presentación. Usted ya tiene esto, ya complementaste, entonces tengo lo siguiente. Me voy voy a quitar acá esto, permíteme un segundo, voy a tomar esto, me voy para la pantalla. Y entonces, ¿qué tenés ahí? Bueno, tenés este caso acá, ¿Sí me explico? Entonces, simplemente vamos a desbrozar un poco este asunto. Y ya con eso terminamos. Esto lo veremos aplicado, repito, en problemas. Bueno, entonces, vamos a concentrarnos, permíteme, yo marco esto, vamos a concentrarnos en esta expresión de acá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenés? Esta T sub R, ¿qué es? ¿Qué es esa T sub R? Entonces, me devuelvo para allá. T sub R es la temperatura en esa cubierta que pinté acá con línea punteada. Es una temperatura en esa cubierta que tengo ahí. ¿Está claro? Bueno, esa es T sub R. Bueno, entonces vamos a ver, vuelvo para allá, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. T sub R. T sub infinito, pues ya lo sabes. T sub infinito ya lo sabes, T sub I ya lo sabes. Bueno, ¿y aquí qué viene? Viene una constante C1 y viene por acá Z1 y esta está, voy a aumentar esto, esa Z1, perdón, Z1, esta por acá está elevada al cuadrado. Entonces, es C1 por E a la menos. Ojo con este signito menos. Usted sabe que el signo menos es un signo vagabundo que se pierde y entonces ahí es donde está el lío. Esto es zeta 1 cuadrado. Esto es un número adimensional que es el número Fourier. Ya lo vamos a ver. Y esto está, entonces voy a colocar acá. Es que el problema es que manejar esto con un mouse no es fácil. Bueno. Y esto está multiplicado por esto. Y esto es una función Bessel con este argumento. ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a ir
avanzando acá. Fíjate que esto ya lo tienes aclarado. C1 y cita 1. Entonces vamos a empezar por ahí. C1 y cita 1, ¿dónde las obtienes? Entonces pasamos, estamos aquí en la página 4, pasamos a la página 5, Bueno, en la página 5 están los tres modelos. ¿Cuáles son? Placa, cilindro y esfera. A nosotros solamente nos va a interesar este de la mitad, el cilindro. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Mira, por aquí ya habías calculado el número BIOT, y esto te arroja un número BIOT mayor que 0.1, por lo cual te tienes que venir acá. ¿Estamos o no estamos? Ahora, esta tabla, ¿cómo entra uno a esta tabla? Entonces entra uno con este asunto. Ojo, fíjate que nosotros cómo calculamos el número BIOT. El número BIOT lo calculamos como el producto de una H por R sub 0 entre 2K. Ese fue el número BIOT. En esta tabla de la página 5, este BIOT que hay acá ya no es el número BIOT, sino que esto es el módulo BIOT. Lo que pasa es que yo no sé escribir con esto. Esto es módulo. Bueno, ahí algo hice. Módulo. Está claro, este es el módulo BIOT. Distinto de número, me faltó la tilde, distinto de número BIOT. Este que hay aquí abajo, no es el número BIOT, sino que esto es ¿qué? Nuevamente, entonces me tengo que escribir aquí, esto es módulo. Escribir con esto no es fácil, esto es módulo. Bueno, me explico, módulo BIOT. Entonces lo calculas por esta vía, con la misma H que tenías. ¿Dónde está la H? Entonces la H está aquí, vos la tenés por acá tenés un H. Entonces ahí tenés esa H. Tenés este R sub 0 o R sub O, como lo quieras llamar, que es el radio de este cilindro infinito. Es el radio de ese cilindro infinito. Lo tenés ahí. Y tenés la conductividad térmica. Dentro de las propiedades, pues te las voy a señalar acá. La conductividad térmica de ese cuerpo sólido. Entonces, por acá tenés una conductividad térmica y entonces con eso calculas no el número, porque repito, el número BIOT corresponde para esta geometría, corresponde a H, producto H, R sub O entre 2K. Ese es el número BIOT, pero ya vos trabajaste con este. Nosotros en esa tabla que tenemos en discusión en este momento, en esta tabla, ya no estamos hablando del número BIOT, sino de otra cantidad que se llama módulo BIOT. Entonces, te pido el favor, esto me quedó aquí muy feo, muy mal escrito, pero te pido el favor de que hagas esa aclaración en este es módulo BIOT, lo mismo que esto acá, esto es módulo BIOT, no número BIOT, sino módulo BIOT. Bueno, entonces, vos con este módulo BIOT, no número BIOT, con este calculado, vos podés leer aquí el C1 y el cita 1. Fíjate que este cita 1 está en unidades naturales, está en radianes, unidades naturales. Entonces, vos podés venir acá a esta tabla y hacer el cálculo. Si no aparece el valor, entonces aquí, ¿qué se utiliza? Se utiliza la interpolación. Vos sabés interpolar. ¿Está claro o no está claro? Bueno, entonces, fíjate que ya por una parte tienes C1, lo leído de acá, con el módulo BIOT, y tienes cita 1 que está en unidades naturales, está en radianes. Entonces ya esto lo tienes por acá. ¿Qué nos falta? El número Fourier. El número Fourier corresponde a ¿qué? Este es un número también adimensional,
como el número biot. Y entonces tienes la A. ¿Qué es la A? La difusividad térmica. Entonces esta la puedes calcular. ¿Qué es A? K entre rho CP, difusividad térmica. Este tiempo te lo tiene que arrojar el problema, y este es el radio que nosotros tenemos, que hemos representado con R minúscula o R mayúscula, este de acá. Entonces, fíjate que ya puedes calcular ese número Fourier. El número Fourier que tienes allí, me regreso. Ese número Fourier, este que tienes por acá, es lo que se llama en transferencia de calor, este es un tiempo adimensional. ¿Por qué? Porque el tiempo lo tienes acá. Bueno. Muy bien, entonces fíjate que C1 ya lo tienes, cita 1 ya lo tienes y este número ya lo tienes, o sea que este término ya lo puedes calcular. Ahora, estas son unas funciones Bessel, Esa función Bessel es ¿cuál es el argumento? Cita 1, que ya lo leíste en la tabla, y este R asterisco. ¿Qué es R asterisco? R asterisco es el cociente que tienes acá entre R, el radio. Te vuelvo a mostrar allá en la figura el radio donde tienes esa cubierta que aquí acabo de pintar, y el radio del elemento como tal, de ese elemento cilindro infinito. Ese cociente ya lo tienes. Bueno, entonces fíjate que eso es un argumento. Entonces yo ya me voy, vamos bien de tiempo. Yo pensé que me daba espacio para otra cosa, bueno, pero bueno. Y entonces, fíjate que yo necesito leer esto es un solo término, función Bessel 0 de este argumento. ¿Dónde leo esa función? Entonces me voy para esta que tengo acá. ¿Qué es esto? Esto es un argumento. Aquí está expresado como X, pero para nosotros, ¿qué es esta X? Esa X es el producto que tenemos. Esto es cita 1. Bueno, me queda muy feo eso. Cita 1 por R minúscula con un asterisco. Bueno, yo no sé. Con un asterisco. Esto es para nosotros esta X que hay acá. Esto es lo que se llama una dummy variable. Entonces, no importa que aquí diga X, para nosotros esta X va a ser este producto y listo. Y entonces venimos acá y medimos, y leemos con este argumento que nosotros tenemos con este producto. Entonces leemos esta función Bessel 0. Entonces fíjate que ya tenemos todo este asunto acá. Entonces, nosotros podemos calcular con esta expresión, tal como la tenemos, la temperatura en esa capa R en un tiempo. Fíjate que nosotros, para poder número Fourier, nosotros tenemos en un tiempo dado, después de haber ¿qué? Después de haber sacado ese cilindro infinito, vamos a suponer, de un horno. ¿Está claro? Entonces yo puedo calcular esta T. Otra es que me digan lo contrario. Averiguar el tiempo transcurrido que está metido acá, desde que este cilindro infinito entró en contacto con ese medio circundante a T sub infinito, y al final del cual obtuvo una temperatura dada. Entonces me dicen, ¿cuánto tiempo se tarda en tomar esto acá? Entonces hay que hacer el manejo algebraico de esto de otra manera. Pero fíjate que yo aquí tengo, por una parte, la temperatura y por acá tengo el tiempo. Lo que pasa es que en el LSA, permíteme, yo te muestro esto mismo. En el LSA esto era muy sencillo, porque aquí tengo la temperatura y aquí tengo el tiempo transcurrido. O bien, aquí tengo el tiempo que me toma obtener una temperatura dada. Fíjate que esto es muy sencillo acá. Mientras que en el otro, esto tiene un cierto manejo aquí algebraico. Eso es todo. ¿Está claro o no está claro? Bueno, muy bien. Y fíjate que este T sub O
asterisco corresponde a todo este asunto que tengo acá, Entonces, esto es un asunto de nomenclatura. Fíjate la complejidad para hallar el módulo BIOT. Este es el módulo BIOT. Entonces, fíjate cómo se calcula ese módulo BIOT. Entonces, por eso nosotros ni pensar en esto. Nosotros ni pensamos en esto. Entonces, de una vez eso no. Por eso lo tenemos tabulado. Por eso aparecen estas tablas. Lo propio decimos de la C1. Fíjate la complejidad para hacer ese cálculo proveniente del modelo, complejidad matemática. Entonces nosotros nos olvidamos de esto. Esto ya lo tenemos aquí, por fortuna para nosotros, ya tabulado. Repito, módulo BIOT C1, cita 1. Módulo BIOT diferente de número BIOT. Módulo BIOT lo calculamos de esta manera. Para esta geometría, el número BIOT corresponde a H, R sub O, raya de quebrado 2K. Ese es el número, pero este es otra cantidad diferente que este es el módulo. ¿Está claro? Bueno, y finalmente, ¿qué nos queda? Nos queda esto que tenemos acá. Entonces, fíjate que ese es otro lío, Vamos a empezar por acá. Nosotros tenemos ya calculada la cita 1. Entonces, nosotros podemos obtener la función Bessel 1 de esa cita 1. ¿Dónde obtenemos esa función Bessel? La obtenemos acá, aquí está, función Bessel, y aquí el argumento ya no es cita 1 R asterisco, sino simplemente la cita 1 como argumento acá. Entonces, leemos esa función. O sea que ya esta parte está lista. ¿Qué es este de acá? Este de acá es cita 1. Ya lo tenemos también calculado. Este es el número 2. Y esto es todo este mugrero que hay aquí, este teta sub 0 asterisco. Pero ya tenemos todo esto también aclarado, ¿cierto? Este es el número 1, o sea que este término queda bien acá perfectamente. Entonces vamos a aclarar qué es Q sub O. ¿Qué es Q sub O? Este Q sub O que hay acá. Y luego aclaramos qué es este y con eso ya prácticamente terminamos. Entonces me voy a concentrar en este. ¿Qué es este? Entonces, ese semánticamente hablando, te voy a decir que es ese Q sub O. Ese Q sub O no es más que ¿qué? Ese Q sub O no es más que el calor. Si querés apuntar ahí, Q sub O, Q mayúscula sub O. Calor que se pierde. Calor que se pierde. Voy a poner esto con letra roja porque estamos hablando de calor. Entonces, calor que se pierde desde T sub I, desde la temperatura inicial, hasta que el cilindro alcanza la temperatura T infinito. T infinito. Bueno. Entonces, ¿qué pudiéramos decir nosotros? ¿Qué corresponde? Ah, perdón, no me estás viendo acá. Que ese Q sub O, si ves esas letras, ese Q sub O corresponde a la masa por C sub P por esto. Entonces, calor que se pierde desde T sub I hasta que el elemento, el cilindro infinito, alcanza la temperatura T sub infinito. ¿Está claro? Bueno, esto corresponde a ¿qué? La masa. La masa corresponde al producto de la densidad por el volumen. Entonces, ¿qué tenemos nosotros?
corresponde a esto. Entonces, el producto de la densidad por el volumen. El volumen pi, oh, creo que aquí me falta un cuadrado. Me faltó ese cuadrado ahí. Pi por R sub O al cuadrado por L. Volumen multiplicado por la densidad me da la masa por ese C sub P. Esto tiene un C sub P también. Y multiplicado por T sub I menos T infinito. Eso es Q sub O. Q sub O. Bueno, entonces ya lo tienes identificado, ¿sí o no? ¿O necesitas más tiempo? 2 minutos más, 1 minuto más. Bueno, tienes eso. Y ahora nos vamos para la Q mayúscula, pero la Q mayúscula sin ningún subíndice. Entonces vamos a ver para allá, vamos para allá, y entonces tenemos por aquí, ya aclaramos este, y ahora nos falta aclarar esta Q mayúscula. Bueno, esa Q mayúscula es el calor total. Calor total. Que pierde o que gana el cilindro, estamos hablando de un cilindro infinito en un tiempo teta, Bueno. Bueno, con eso terminamos este asunto. Permíteme un segundo, yo te hago una aclaración, entonces permíteme un segundo. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos acá, para que nos vamos orientando sobre los problemas para el taller y todas esas cosas. Entonces, permíteme lo siguiente, yo te muestro por acá este asunto. Ah, carajo. Oye, ¿estás viendo esta lámina de los problemas? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces, ustedes esto ya lo tienen, esto también ya lo tienen, nosotros estamos concentrados en estos, ¿está claro? Bueno, entonces te voy a dar una indicación. Este caso que tienes acá es el caso que teníamos de generación, cuando tenemos fuentes de energía en el elemento. ¿Por qué? Porque ahí está circulando una corriente eléctrica, entonces nosotros tenemos este caso acá. ¿Está claro? Este lo veíamos, lo alcanzamos a ver en la clase pasada. ¿Estamos o no estamos? Bueno, por acá tengo este 6. Este caso 6 lo vemos nosotros directamente en el taller. Lo podemos ver directamente en el taller. No le trabajéis a este caso 6. El caso 6, aprovecho la oportunidad para indicarte lo siguiente. El caso 6 tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con estos documentos en esta parte, en este contenido que te estoy mostrando acá. Este es el 456. Y en la 8. ¿Me explico? Entonces, este caso 6 que tenemos acá. Entonces, ese lo abordamos directamente en el taller. Repito, porque tiene que ver con el material que tenemos en ese documento por allá en las páginas 7 y 8. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Tenemos los primeros 5 problemas. Estos 5 problemas son unos problemas estándar. Y entonces te voy de una vez a orientar. Este primer caso es un caso que vos vas a calcular el BIOT y entonces en este BIOT vas a obtener
menor que 0.1, entonces aquí puedes aplicar perfectamente el LSA. Aquí, en este segundo caso, no tenés forma de calcular el BIOT, pero sí puedes suponer que se trata de LSA. Y al final debes calcular el BIOT para corroborar que la suposición que hiciste si era la correcta. Estamos aquí, fíjate que te hablan de un alambre de cobre de un diámetro 1/4, de un diámetro 1/4. Me voy a salir de acá. Ese se parece mucho a ¿cuál elemento? A este elemento que tengo yo acá, a este elemento que tengo yo acá. Pero fíjate que aparentemente este es un cilindro infinito, pero dado ese diamétrico tan chiquito, aquí está suponiendo que se puede, o este radio tan pequeñito, está suponiendo que se puede aplicar el LSA. Entonces, porque uno siempre empieza por el lado amable. Entonces, me digo otra vez. Entonces, supones que se puede aplicar el LSA y obtienes un valor, porque aquí te dicen obtener el valor de H. Y una vez que obtengas el H, entonces te regresas y calculas el número BIOT. Y efectivamente vas a corroborar, como te decía, que ese número BIOT es menor que 1, con lo cual el procedimiento está correcto. Por acá, ¿qué tienes? Tienes un cilindro corto. Por acá tienes un cilindro corto. Fíjate que tiene 10 centímetros. Y es un diámetro, tienes acá 10 centímetros y tienes un cilindro corto. Entonces, por acá yo no sé qué vas a hacer. Ahí sí ya no te digo qué vas a hacer. Por acá, ¿qué tienes? Tienes un cilindro de concreto. Pero dice acá, y aquí ¿dónde está la clave? Permíteme, yo te señalo acá. La clave está aquí, long. ¿Qué significa eso? Un cilindro largo. Te dan el diámetro, pero fíjate que no te dan la longitud. Entonces, esto está clasificando ¿hacia dónde? Hacia un cilindro infinito, pero diferente de este otro cilindro infinito que tenés por acá. Porque fíjate, aquí tienes un diamétrico muy chiquito, mientras que aquí tienes ya un diámetro muy importante, de 8 centímetros. ¿Está claro? Entonces, fíjate que aquí la clave es un cilindro corto. Por acá te dan un cilindro infinito, Yo no sé qué vas a hacer acá. Y aquí nuevamente te dicen un shaft. ¿Qué es un shaft? Eso es un eje. ¿Qué es un eje? Un cilindro macizo. Entonces te dan acá diámetro 35 centímetros y te dicen largo. Entonces, alta probabilidad de que esto sea un cilindro infinito. ¿Y cómo manejas el cilindro infinito? Pues el cilindro infinito, entonces lo vas a manejar, ¿con qué? Con este asunto que nosotros tenemos acá. ¿Me explico o no me explico? Bueno, entonces ahí te orienté un poquito, etcétera, etcétera. Bueno, me salgo de acá, me voy para la otra pantalla. Resulta, pasa y sucede, jóvenes, que definitivamente saco una conclusión. Ustedes no dejan dar clase. Bueno, pero me voy muy tranquilo porque ya cerramos ese capítulo y ya estamos metidos en la convección. Es más, por acá tenía unos asuntos ya listos de la convección. Yo pensé que me iba a tardar menos, pero bueno. El caso es que ya estamos en la convección, intercambiadores, y mañana vamos a trabajar muy duro con eso, etcétera, etcétera, y la semana siguiente, y entonces a mí ya me queda ya más, tengo más visión sobre el tiempo más y mejor visión sobre el tiempo que nos queda, sobre las semanas que nos quedan, con el objeto de poder terminar esos temas, alcanzar los objetivos del curso, hacer las evaluaciones, etcétera. ¿Me explico? Bueno,
Entonces preguntémosle nuevamente a Yuri, o se me volvió a ir. Yuri, ¿usted se me volvió a ir o dónde está? Se me volvió a ir. No, por ahí está. Pues acá estoy. Pero usted me fue un rato, mija. El internet me está fallando, profe. Y me está... Yo aquí hice el seguimiento, mija, y usted me fue un rato por allá. Se me fue por allá a vagonetear. Bueno, muy bien. Yuri, entonces ya tienen una orientación y ya podemos ya afinar los últimos pasos en el taller del lunes. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces está programado para el lunes, pero ¿me confirmas cuándo?